Hola a todos, ¿cómo estáis? El deseo de ser el mejor de todos los tiempos es una maldición interminable, porque da igual lo grande que llegues a ser. Siempre existe esa necesidad constante de demostrar que sigue siendo el mejor. Y nadie vivió esa narrativa, esa maldición, como Michael Jackson. Espero que os guste este canal, si es la primera vez que me veis y os gusta este tipo de contenido, os recomiendo que os suscribáis, que le deis a like. Si no os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a dislike y dejarme un insulto ahí abajo. Lo que nunca os vamos a pedir es que donéis absolutamente nada a ningún youtuber, entre los cuales nos incluimos, ya que ganamos dinero de la publicidad y no es necesario que estéis donando a vuestros youtubers favoritos. Dicho esto, Michael Jackson, en una entrevista, dijo que es perfeccionista, que forma parte de quién es él. Off the Wall, el álbum, tenía que ser mejor que Motown. Thriller tenía que superar a Off the Wall. Y él siguió intentando superarse con cada disco, con cada álbum que grababa después. Cada gira tenía que hacer que la anterior pareciera pequeña y no tan... que cada vez que se comparara con lo que hubiera hecho anteriormente, diera la sensación de que Michael se superaba cada vez más. No muchas veces tenía nada que ver ni con la discográfica ni con los fans, ya que era Michael el que tenía una exigencia tan grande con él mismo. Este tipo de mentalidad también lo convirtió en el mejor artista que ha existido. Y por desgracia, también es lo que lo convirtió en el objetivo perfecto. Para 2008, Michael Jackson llevaba ya una década sin salir de gira, aproximadamente. Tenía 50 años, su imagen pública estaba completamente dañada y acumulaba más de 400 millones de dólares en deuda. Necesitaba un último espectáculo, un último momento para demostrarle al mundo y a sí mismo que seguía siendo quien había sido. Y había gente a su alrededor que lo sabía, gente que entendía la necesidad de Michael de subirse a un escenario no solo ya por ambición, sino por desesperación. Y en la industria musical la desesperación es una oportunidad de oro para la gente que hay detrás. Incluso siendo adolescente, Michael tenía esta obsesión con ser el mejor, ensayaba sin parar, presionaba constantemente a su banda para conseguir canciones en solitario y nada iba a detenerlo. De hecho, decía él que cuando hay días sin espectáculos se levanta por la noche a bailar y cantar, que es una especie de adicto al trabajo. Su amor por la música y su dedicación al trabajo le dieron la capacidad de soportar ensayos y actuaciones peligrosas. Pasó horas preparando su actuación en Motown 25 mientras se recuperaba de una operación. Siguió bailando cuando su pelo se incendió durante un anuncio de Pepsi. Y en 1995 se llevó su cuerpo hasta el límite, hasta desmayarse durante uno de los ensayos de un especial de HBO. La necesidad de ser el mejor no era una elección para Michael, era parte de su personalidad y eso mostraría lo vulnerable que sería después, ya que en el año 2008 una empresa llamada AEG Live se acercó a Michael Jackson con una propuesta. AEG posee recintos, organiza giras y está detrás de algunos de los conciertos más grandes de todo el planeta. Y vieron que Michael en ese momento estaba dispuesto a apostar por su regreso a los escenarios. El acuerdo era enorme. 50 conciertos en la Arena O2 de Londres, una residencia titulada This Is It. Michael y la discográfica podían ganar cientos de millones de dólares y después de calcular la venta de entrada, el merchandising, los patrocinadores y los derechos de imagen, las estimaciones alcanzaban más de 1.000 millones de dólares. Michael tenía una deuda del copón, como ya hemos dicho antes, y AEG ya había adelantado decenas de millones antes de que la residencia empezara. Así que no era una situación en la que pudiera simplemente echarse atrás si la cosa iba mal. El dinero ya estaba gastado, los contratos ya estaban firmados y AEG necesitaba que la gira se realizara. Una cancelación supondría un desastre financiero. Y Michael también lo necesitaba, no solo por el dinero, sino también para que el mundo viera quién era y recordara también quién era.
Esto era una especie de resurrección y todo estaba en juego para todos los implicados. Pero claro, desde el principio las cosas se torcerían. 5 de marzo de 2009, el día en que Michael debía aparecer en el Arena O2 de Londres para anunciar la gira al mundo. Miles de fans, cientos de periodistas, cámaras listas para retransmitirlo todo, pero al mismo tiempo, el CEO de AEG Live, Randy Phillips, envía un correo a los ejecutivos de la empresa matriz diciendo: Michael está encerrado en su habitación, borracho y desanimado. Dice que le gritó tan fuerte que las paredes temblaban. Y también era una exageración, pregunta él, cuando escribiste: esto es lo más aterrador que te he visto. O sea, esto lo está hablando el director de la empresa que organiza los conciertos, que organizaba estos últimos conciertos en la Arena O2 de Londres, a Michael. Mientras tanto, el promotor culpa al tráfico de Londres por el retraso de 90 minutos en el anuncio. Como siempre, nada de esto se comunica al público. Lo llevan rápidamente al O2, Michael sale al escenario y dice al mundo: "This is it". Y para todos los que lo ven parece que el rey del pop ha vuelto. Pero entre bastidores, la discográfica sabe que algo no va bien y aún así siguen para adelante. 2 meses después, Randy Phillips incluso aparece en CNN diciendo al público que Michael Jackson estaba tan sano como podía estar, que no tenía absolutamente ningún problema de salud. Durante los meses siguientes, empiezan a crecer las preocupaciones dentro del equipo interno del estado de Michael. De hecho, Randy envía un correo a Paul Gangaware, el otro CEO de la empresa, diciendo: tenemos que parar esto ahora. Después de varios intercambios, el equipo decide que es momento de traer a un médico. No uno cualquiera, sino alguien en que Michael podía confiar. Y aquí llega Conrad Murray, que era cardiólogo, que conocía a Michael Jackson ya desde el año 2006 en Las Vegas, que había estado tratándolo de forma intermitente durante algunos años, pero para 2009 su situación personal era complicada. Estaba ahogado en deudas, enfrentaba la ejecución hipotecaria de su casa, debía pensiones alimenticias a varias mujeres y su consulta médica se estaba viniendo abajo y estaba atrasado en prácticamente todo. Entonces llega la oferta. Un contrato para pagarle $150,000 al mes por ser el médico personal de Michael Jackson. Una cifra muy alta, pero bueno, considerando que estaba endeudado hasta las cejas y no podía pagar su hipoteca, cambiaba mucho la perspectiva. Había, sin embargo, un detalle importante, que el contrato nunca llegó a ser firmado por Michael. Murray nunca fue pagado oficialmente, pero ya estaba tratando a Michael con la expectativa de cobrar cuando todo comenzara. Eso dejaba una situación muy clara. El médico responsable de mantener a Michael sano tenía todos los incentivos económicos del mundo para que siguiera adelante, pasara lo que pasara. Si la gira se cancelaba, Murray no cobraba. Y los ejecutivos de AEG sabían perfectamente esto. Así que utilizaban a Murray como respaldo cada vez que surgían preocupación sobre el estado de salud de Michael Jackson. Le preguntan: ¿alguna vez habló con el doctor Murray sobre la salud de Michael Jackson? Y dicen: no tanto sobre su salud. Y le preguntan: ¿sobre qué hablaban entonces? Hablábamos de que estuvieran dispuestos a darle lo que necesitara para hacer lo que tenía que hacer, dar los conciertos y que todo el mundo trincara la pasta. En ese punto había 3 partes completamente atrapadas en la situación. Michael, que necesitaba demostrar que seguía siendo el mejor. La discográfica, que necesitaba que la gira se realizara para recuperar su inversión masiva. Y Murray, que necesitaba que Michael siguiera adelante para poder cobrar. Durante un tiempo parecía que todo podía funcionar. En el documental This Is It, Michael aparecía en muy buena forma, bailando, dirigiendo a la banda, obsesionándose con cada detalle como siempre hacía. Pero lo que el documental no mostraba era lo que ocurría entre ensayo y ensayo. Michael estaba perdiendo peso, se ausentaba de ensayos. Uno de los ingenieros del espectáculo llegó a escribir en un correo documentado: Michael no está lo suficientemente en forma todavía como para cantar este material y bailar al mismo tiempo. Este mensaje se envía a solo un mes del primer concierto. La gente del equipo de producción lo empezaba a notar, pero nadie quería ser la persona que parara toda la maquinaria.
A medida que se acercaba la fecha del primer espectáculo, la presión aumentaba. Los bailarines repasaban cada paso. La banda repetía secciones de las canciones una y otra vez hasta que fueran completamente perfectas. Michael no solo tenía que sonar bien, tenía que verse perfecto. Y de eso se encargaba Karen Fay. Karen había sido la maquilladora y estilista de Michael durante más de 20 años. Lo consideraba como un hermano. Cuando se incorporó al proyecto, notó inmediatamente que algo no iba bien. En un correo dirigido a uno de los managers de Michael, Frank DiLeo, escribió: he visto con mis propios ojos cómo se ha deteriorado físicamente en un mes. Además, tenían amigos que eran fans y que en ocasiones coincidían con Michael en eventos y encuentros. Un mes antes del primer concierto, comenzaron a llegar correos de estos fans. Uno de ellos decía, y os leo literalmente: Michael está demasiado delgado. Cuando lo abracé, sentí que literalmente no había nada de él. Otro mensaje iba aún más lejos. La semana pasada estuve en Los Ángeles con una amiga para verlo y cuando se quitó la chaqueta parecía un esqueleto. Si no hacemos nada, se va a morir. Mientras tanto, el promotor llegó a un acuerdo para aumentar el número de actuaciones musicales de Michael con 40 conciertos más. En ese momento parece que Michael Jackson empezó a expresar preocupación real, ya que decía que no es lo suficientemente fuerte físicamente para asumir tal cantidad de actuaciones. Reconoce que no está comiendo mucho y que si no gana peso no va a poder completar los conciertos. Karen Fay, que trabajaba con él a diario, estaba cada vez más alarmada. Veía de primera mano su deterioro físico e incluso en uno de los correos al manager de Michael advierte claramente: no quiero que colapse delante de miles de personas. Sus huesos sobresalen. Y al final del mensaje añade que deja la situación en manos de quienes están tomando las decisiones. Según otros testimonios y correos, Michael era una persona difícil de convencer cuando se trataba de abandonar algo importante. Era un adulto y no había mucho que su equipo pudiera hacer para obligarlo a parar. Las únicas personas con capacidad real para detener el proyecto eran los responsables de la empresa, la promotora, AEG Live, Randy Phillips, John Gongwer y Tim Lewick. El 19 de junio de 2009, 3 semanas antes del primer concierto, John Hugdal, uno de los responsables de producción que veía a Michael ensayar cada día, envía un correo a Randy Phillips, el CEO de la empresa promotora de los conciertos. Michael fue enviado a casa sin pisar el escenario. Era un desastre. Y Kenny estaba preocupado de que se avergonzara en el escenario o, peor aún, de que se hiciera daño. El Kenny al que se están refiriendo aquí es Kenny Ortega, que es director y coreógrafo del espectáculo. Había trabajado con Michael en giras anteriores y sabía perfectamente cómo era cuando estaba en esas condiciones. Le preguntan: ¿puede describir lo que observó ese día? Y dijo que mi amigo no estaba bien, que había algo que me preocupaba profundamente. Al día siguiente, Ortega envía otro correo aún más alarmante. Describe a un Michael fatigado, tembloroso, desorientado y obsesivo, y recomiendan que le hagan una evaluación psicológica para poder entender por lo que estaba pasando el famoso artista en ese momento. Randy Phillips responde, pero no muestra la misma preocupación. Meses antes había planteado cancelar el proyecto, pero ahora la situación es diferente, ya que había demasiado dinero en juego. Ortega parece que no queda especialmente satisfecho con la respuesta y vuelve a insistir. Dice: sinceramente, no creo que esté preparado para esto, basándome en su continuo deterioro físico y en su estado emocional cada vez más profundo. Me recuerda a lo que vimos justo antes de que se desmayara en los conciertos de HBO. En ese momento, todas las señales de alarma estaban activadas, ya que el estado de Michael era evidente para quienes trabajaban con él. Pero la decisión no fue detener el proceso. Randy Phillips responde con un correo que marca el rumbo de lo que ocurre después. Luego de cancelar ensayos, trae un equipo médico o avisar a la familia, escribe: es fundamental que ni tú, ni yo,
ni nadie involucrado en este espectáculo nos convirtamos en psiquiatras o médicos aficionados. A continuación, defiende al Conrad Murray, afirmando que el doctor asegura que Michael está físicamente preparado para actuar y que desanimarlo solo aceleraría su deterioro. Añade que es un profesional exitoso y que no necesita ese trabajo y que es imparcial y ético, cuando todos sabemos que esto era mentira, ya que este señor, Conrad Murray, aceptó el trabajo únicamente por las deudas que le rodeaban y precisamente porque los de la productora necesitaban un médico que pudieran tener cogido por allí para poder decir toda la narrativa que a ellos les convenía. Finalmente, se organiza una reunión en casa de Michael. Presentes están Randy Phillips, Tim Leweck, Kenny Ortega, Michael Jackson y el mismísimo Dr. Murray. Antes de esa reunión, uno de los CEOs, Paul, había enviado un mensaje a Ortega tras saber que el doctor no había autorizado a Michael para ensayar. En su respuesta escribe a Murray que es AEG, no Michael, quien paga su salario y quieren recordarle lo que se espera de él. Básicamente, le están diciendo que al médico le está pagando el salario la discográfica y que tiene que decir que está preparado para la actuación. Durante la reunión, según varios resúmenes, cuando Ortega expresa directamente sus preocupaciones, Murray le dice que no es médico y que se largue. La única persona que estaba señalando el problema de forma clara queda apartada, Kenny Ortega, el amigo de Michael. El resto de las personas que estaban sacando rédito económico no querían parar el concierto de ninguna de las maneras. Detrás de todo esto, durante semanas, el médico Murray, que había estado administrando a Michael Jackson infusiones nocturnas de Propofol, un anestésico quirúrgico con el objetivo de ayudarle a dormir, de la manera que dicen, tenemos un hombre que necesita ayuda, no está respirando, estamos intentando reanimarlo. ¿Cuántos años tiene? 50 años, señor, está inconsciente, no respira. Esta es la llamada de la muerte de Michael Jackson. En la mañana del 25 de junio del año 2009, después de una noche en la que Michael no había conseguido dormir con otros fármacos, Murray le administró una dosis de 25 miligramos de Propofol. Esta vez Michael consiguió dormirse. El problema es que no volvió a despertarse. Michael Jackson sufrió una parada cardíaca esa misma tarde. Fue trasladada a la UCLA Medical Center en estado crítico. Tenía 50 años, estaba a punto de comenzar una residencia de 50 conciertos que iba a marcar su regreso. No se le pudo salvar y esto ocurrió 5 días después de la reunión que Randy Phillips, Paul, Tim y el Dr. Murray habían decidido seguir adelante ignorando por completo las advertencias de Kenny Ortega. El médico fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. Durante el juicio, la acusación sostuvo que había actuado de forma negligente al utilizar un anestésico quirúrgico para tratar el insomnio y que su actuación fue directamente responsable de la muerte de Michael. El jurado lo declaró culpable, fue condenado a 4 años de prisión. Pero no termina allí la cosa. En 2010, Catherine Jackson, madre de Michael, presentó una demanda por muerte injusta contra la promotora AEG Live en nombre de ella y de los hijos de Michael. La acusación sostenía que la empresa había antepuesto el beneficio económico a la salud y seguridad del artista y reclamaba 1.500 millones de dólares en daños. El juicio se prolongó durante 5 meses. Decenas de testigos declararon y se analizaron cientos de documentos internos. La defensa de la productora argumentó que nunca habrían financiado la gira si hubieran sabido que Michael estaba poniendo su vida en riesgo cada noche. El jurado acabó aceptando esta línea y determinaron que AEG había contratado a Murray, pero que no era evidente que fuera un médico incompetente. En otras palabras, la promotora no era responsable de la muerte y la familia de Michael no recibió ningún tipo de compensación.
Los abogados de la empresa insistieron en que Michael Jackson era un adulto de 50 años, responsable de su propia salud y que tenía antecedentes de acudir a múltiples médicos. Según ellos, AEG no podía prever lo que iba a ocurrir. Sin embargo, y esto es lo más oscuro y curioso de todo, hubo un detalle que quedó registrado poco antes de su muerte. Una semana más tarde de morir, Ryan Phillips envió un correo interno en el que decía: la muerte de Michael es una tragedia terrible, pero la vida continúa. AEG ganará una fortuna con el merchandising, la retención de entradas, la exposición itinerante y la película y el DVD. Muy preocupado se le veía a este señor días después de la muerte del artista de lo que podía haber sufrido. Y de hecho al final llevaba razón. AEG pudo vender productos relacionados con la gira, participó en los beneficios del documental, que además fue construido a partir de los ensayos de un artista que ya estaba muerto. Michael muerto, el médico cumpliendo condena y la empresa facturando. Pero hay algo que no se puede convertir en producto. El legado de Michael Jackson no lo define ni un juicio ni una serie de correos internos. Lo define el impacto que dejó. Cada vez que suena su música, cada vez que alguien intenta imitar sus pasos, sigue estando presente. Muchos artistas lo han tomado como referencia. Saben que no pueden ser él, pero sí aspiran a acercarse. Y ante todo esto, Michael ya había denunciado públicamente a otras compañías que intentaban explotarlo, especialmente Sony, contra la que luchó durante los últimos años de su vida. Pero eso es otra historia. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo de hoy. Sé que es algo diferente a lo que normalmente nos tengo acostumbrados, pero voy a preparar una serie de vídeos de Michael Jackson discutiendo si realmente era responsable de todas las acusaciones con críos de las cuales se vio afectado por. Quiero también hablar de su relación con Jeffrey Epstein y me gustaría comentar todo lo que concierne a una figura tan polémica como artística y exitosa. También quiero saber lo que pensáis vosotros, me lo ponéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, muy pronto aquí en A Prueba con Nota Alta.